Ya, Para decirle que sí, porque dice live. sí. Espérate, parece que está ajustándose. Entonces, ahí sí. Creo que estamos yendo Para en decirle vivo. que sí, Live porque dice live. en YouTube, lo que Sí. me llena de orgullo. Está ajustándose. Sí, Se repite, entonces, así que supongo lo que sí. ahí sí. Creo que estamos yendo. Sí. Buenas tardes a otra edición. Tenemos mucha gente, caras conocidas y caras nuevas. Eso es súper, súper interesante. Hoy día tenemos un gran par de expositores desde la República Argentina, así que también es interesante porque partimos con la internacionalización de estas charlas, lo que es muy, muy emocionante. Y tenemos este título que se llama Causal Impact of Treatments Using Machine Learning as Alternative Techniques, Focusing Productive Public Policies. Entonces, este tema es bien interesante. Tenemos dos expositores con dos perfiles diferentes y tiene un toque interdisciplinario que es entretenido, ¿cierto? Que mezcla elementos de políticas públicas y elementos de machine learning. Por lo tanto, está directamente relacionado con los intereses del Laboratorio de Inteligencia Artificial. Así que dejo a David y a Alejandro para que nos cuenten cuáles son sus ideas y qué están trabajando. Alejandro y David, por favor, pueden. Vale, César, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y desde antemano, digamos, abrir el paragüita que estamos recién comenzando, al menos con lo que tiene que ver con las alternativas de Machine Learning. Con David venimos trabajando hace tiempo en evaluación de impacto de políticas productivas, pero el foco en utilizando metodologías de Machine Learning recién estamos comenzando. Eh, y con David ya hace, pucha, 10 12 como 15 años, cerca de 15 años que nos conocemos, que venimos trabajando juntos, empezando a trabajar con cosas simple de consultoría, terminamos haciendo investigación y consultoría todo al mismo tiempo hoy en día. Y bueno, eso, o sea, empezamos a tener algunas ideas sobre por qué no se aplican estas técnicas en estos problemas, que en principio ya los vamos a comentar, pero uno piensa, lo empieza a pensar, a analizarlo y dice es como que es natural que uno lo aplique y hasta el momento no hemos visto ninguna aplicación, ningún artículo, así que esperamos poder sacar algo pronto para que nadie se nos adelante. En el camino que empezamos a trabajar con David sobre estos temas, bueno, digamos, a través de David conocimos a unos colegas de la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, con los que actualmente estamos empezando a trabajar en estos temas. Y nada, eso. No sé si David quieres comentar algo introductorio antes de que empiece. eh, Y No, 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 nada, Ale. Cualquier cosa yo abro el micrófono, vale. ¿no? César, ¿me dejas compartir pantalla? Por supuesto, dale. Eh, ¿Dónde estás? Se me fue. Acá. Bien. No, este no es. Perdón, me estoy equivocando. Este es. ¿La están viendo? Sí, Vale, sí, el título, yo creo que el título es bastante, de hecho me tomé una libertad porque Francisco, Martín y Juan todavía, no, digamos, no analizamos con un título concreto, sino que este es un título digamos, improvisé como digamos, como objetivo, que en definitiva lo que uno quiere es como objetivo esto, de evaluación, poder medir el efecto causal de un tratamiento sobre un grupo de individuos a partir de el uso de técnicas de Machine Learning. Actualmente estamos trabajando con Martín Domínguez, Juan Porta y Francisco Tanamí, que son profesores de la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, y David, que es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Hago ciencia económica, ¿no? No sociales. Sí, señor, ciencias económicas, tenés razón. Y eso que yo estudié ahí. Perdón, Sí, eso que estudiaste ahí. perdón. Vale, déjenme hacer una pequeña introducción que lo voy a plantear. ¿Cuántos minutos tengo, César? Mira, en realidad tenemos hasta las 6, hasta las 7, Vale, vale. pero Voy a la tratar de idea es dejar hacerlo espacio para para consulta. Así preguntas. que, mira, yo te Perfecto. sugiero 35 minutos más, algo así. Vale, estamos bien entonces, estamos Ujú. bien. Déjenme introducir con algunos temas de, o sea, los datos con los que uno trabaja. Los datos con los que estamos trabajando nosotros son datos de panel, o sea, tienen una estructura para nosotros que al principio nos complicó la idea, de hecho la existencia, cuando quisimos meternos solamente con David en los métodos del modelo de Machine Learning, y que básicamente, digamos, en la literatura estadística se conocen como datos longitudinales. Uno tiene individuos observados, variables de individuos que caracterizan a individuos, y esas mismas variables y sobre esos mismos individuos tenemos información temporal. Entonces no solamente tenemos un análisis cross-section de esos individuos respecto de determinadas características, sino que además tenemos esos mismos individuos observados en forma temporal. ¿Qué nos permite eso? Bueno, nos permite bastantes ventajas porque nos da más información, nos permite capturar estructuras dinámicas, nos permite corregir si es que existen variables omitidas del modelo. O sea, esas variables omitidas pueden estar asociadas simplemente a que uno no tiene la información, la desconoce, o simplemente porque se está olvidando, se le pasó por alto, cada vez menos, una variable que debiese estar presente en todo el modelo. ¿Cuál es la idea de esto? O sea, uno trabaja con una variable resultado que uno llama Y. Generalmente en los proyectos con los que trabajamos con David para medir estos programas de evaluación de impacto, generalmente estamos hablando de ventas, estamos hablando de contratación, estamos hablando de productividad de las empresas, medidas a través de distintos indicadores. Tenemos un vector de variables, ¿sí?, de covariables que explican el comportamiento de esa variable resultado de ventas, y lo que nos permite, ¿sí?, los datos de panel, esta estructura donde uno tiene no solamente observaciones, digamos, características de individuos en un instante del tiempo, sino que es dinámica, ¿sí?, nos permite capturar heterogeneidades propias de los individuos. Es decir, imaginemos que estamos hablando de empresas o de un individuo en particular, de personas. Entonces, uno quiere tratar de explicar el ingreso de la persona, el salario que puede estar ganando la persona a lo largo del tiempo. Ese salario, entre muchas covariables o variables que pueden explicar, está la educación, ¿sí?, y está la inteligencia de la persona. La inteligencia generalmente es una variable que no se puede medir o que se mide con error, y generalmente termina cayendo en el término de error, es decir, como no la podemos observar, esa variable termina cayendo en el término de error. Como esa variable inteligencia generalmente, estadísticamente hablando, está correlacionada con una variable que está aquí adentro, que puede ser los años de educación, la escolaridad que tiene la persona, esa variable, ¿sí?, si uno la estima tradicionalmente por método de regresión común, puede tener problemas de sesgo de estimación. Como para plantear un ejemplo, como esas variables en economía suelen aparecer muchas variables propias en una empresa, la gestión de la empresa, es decir, si uno tiene un CEO que es muy bueno respecto de otra empresa, evidentemente la gestión, el funcionamiento de la empresa a lo largo del tiempo, evidentemente va a tener comportamientos diferentes. Ese componente idiosincrático propio de los individuos, propio de la empresa, que generalmente no se puede observar, uno lo puede capturar a partir de este componente, siempre y cuando tengamos información temporal del individuo, en este caso de las empresas. Si no, este individuo, ¿por qué? Porque si solamente tuviéramos información de un instante del tiempo, ¿qué sucede? Tenemos n individuos y n observaciones. No puedo estimar n constante o no puedo capturar el efecto de n constante. De ahí la necesidad de tener un componente temporal que nos permita
controlar, ¿sí?, esta estimación o la estimación de este coeficiente o de este vector de coeficientes, controlando por estos componentes no observables. Algo similar, ¿sí?, pero en términos temporales, es el lambda t, es un componente, un shock, una perturbación que afecta a la variable resultado, que la afecta a todos los individuos de la misma forma. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia es un shock temporal que entró dentro de la dinámica del modelo, digamos, de los datos, y que evidentemente tiene un efecto generalmente hacia todos los individuos. Entonces, ese efecto temporal, que puede ir cambiando en el tiempo, uno lo captura con esta variable. Esto es lo que permite básicamente la estructura de datos de panel o la estructura de datos longitudinales en el análisis econométrico, o en el análisis digamos, de problemas económicos. ¿En qué consiste el segundo problema, o mejor dicho, el problema principal de nuestro análisis, de nuestra investigación? Es la evaluación causal de políticas públicas. O sea, cuando viene el Estado, a través de una intervención, ya sea ofreciéndoles crédito directo a las empresas, ofreciéndoles crédito a través de bancos con tasas subsidiadas, ofreciéndole directamente asesoría, se le paga un asesor técnico sobre algún tema en particular, sobre inversión, sobre exportaciones, etc. Básicamente hay una intervención sobre la gestión habitual que tiene la empresa, en algunas de las empresas, no en todas las empresas del sector, y uno quiere ver, pasado el tiempo, realizado el tratamiento, el programa, cuáles fueron los resultados de esa intervención, de esa política concreta sobre diferentes variables de resultados que pueda tener la empresa. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que uno, ¿cómo lo estimaría el impacto? Bueno, vamos a asumir que vamos a crear una variable que es una variable binaria, que asume 1 para el individuo Y si ese individuo participó de ese programa, y va a asumir 0 si ese individuo no participó del programa. Entonces, yo lo que tendría que hacer para calcular el impacto causal de ese programa es tomar la variable resultado del individuo Y cuando tomo el programa, y esa misma variable resultado para ese mismo individuo Y cuando no lo tomó al programa. Es decir, yo necesito información de ese mismo individuo de la variable resultado teniendo el programa y no teniendo el programa. En este universo todavía eso no es factible, porque implicaría una situación contrafactual, es decir, yo necesito la información posterior a la implementación del programa del individuo con tratamiento y la misma información pero del mismo individuo sin tratamiento. Evidentemente eso no se puede estimar. Entonces la ecuación 2 no nos permite hacer esa estimación. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, tenemos, ¿sí?, la participación aleatoria, es decir, experimento aleatorio. Si es que la asignación del tratamiento, en este caso el otorgamiento o la participación por parte de las empresas dentro del programa es una selección aleatoria entre todo el universo de empresas que tienen la posibilidad de participar del programa, entonces ahí no hay demasiado problema y uno puede estimar lo que llamamos el impacto promedio del programa sobre los tratados. ¿Y de qué forma? Básicamente tomando, ¿sí?, individuos aleatorios, porque tomamos el grupo de individuos aleatorios para otorgarle el programa, se le aplica el programa, se los mide, ¿sí?, y posteriormente se toma otro grupo de la misma población en forma aleatoria y se los compara. Y se saca un promedio de la diferencia respecto de la variable resultado. Entonces uno puede estimar la variable resultado. Acá hay un error. Bueno, acá hay un pequeño error. Esto es 1, ¿sí? ¿Sí? Y esto está bien, esto es 0. ¿Cuál es el problema? El problema es que generalmente, ¿sí?, hay dos problemas.
primer problema. El primer problema es que la asignación generalmente no es aleatoria, es decir, uno no tiene la participación por parte de las empresas dentro de los programas, no es aleatoria, sino que generalmente es una autoselección. Con lo cual eso ya vamos a ver que eso tiene unas consecuencias a la hora de intentar estimar el impacto causal. Y lo segundo es que implícitamente esta estimación implica que uno está diciendo que las características de los individuos no está pesando dentro de la participación o no, es decir, la elección o no de ese individuo dentro del programa. O sea, hay algo que se llama supuesto de independencia entre las características del individuo y la participación del programa. Y eso sucede, es consecuencia de la selección aleatoria dentro del programa. Como les digo, en la práctica eso no sucede. No sucede porque lo que uno tiene es una selección, o generalmente es una autoselección. Y esa autoselección muchas veces está asociada a ciertas características particulares que tienen las empresas que participan. ¿Qué quiero decir? Que las empresas que participan del programa tienen características diferentes de las empresas que no participan del programa. Por lo tanto, si yo comparo las empresas que participan en un programa versus las empresas que no participan en el programa, utilizando la ecuación esta 3, sí voy a tener un problema, porque esas diferencias que existen de características entre las personas pueden estar generando también diferencias previas, ¿sí?, a la participación del programa en la variable resultado. Es decir, que yo no estaría en condiciones de identificar el efecto causal, porque la diferencia entre esos dos grupos, posterior al tratamiento, puede ser resultado de que diferencias previas más el impacto. Generalmente en economía, en este tipo de programas productivos de los que estamos hablando, hay una sobreestimación si uno utiliza eso, porque le está atribuyendo al programa un efecto previo que generalmente es positivo respecto de las empresas que no participan. Es decir, las empresas que no participan generalmente, no digo siempre, pero generalmente se comportan peor previo al inicio del tratamiento, al inicio del programa, y evidentemente eso en el tiempo se sostiene, a veces incluso se acentúa. Entonces la diferencia simplemente entre las empresas que no participan y las empresas que participaron generan evidentemente un sesgo asociado a una tendencia inicial diferente. O sea, básicamente hay un sesgo de selección. O sea, el sesgo ese se llama sesgo de selección justamente porque la selección del grupo de control no es, o sea, del grupo sí con el que voy a comparar, no es aleatorio. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de eso? En la literatura hay bastantes métodos, hay como 4 o 5 bien claros, bien diferenciados. Habitualmente con David trabajamos con 2 en forma conjunta, que los voy a mencionar a continuación, y que es sobre los cuales queremos trabajar. Estos métodos alternativos, se llaman métodos cuasi experimentales o no experimentales, y lo que buscan es, bueno, a partir de información de las características observables de las empresas, ¿sí?, empezar a determinar ciertos supuestos que no son comprobables per se en algunas de las situaciones, pero que tienen cierta razonabilidad de que puedan cumplirse en la práctica. Este supuesto de independencia condicional, es decir, en el caso de que la asignación aleatoria, la asignación del programa sea aleatoria, ¿sí?, las características de los individuos no me interesan en sí. ¿Por qué? Porque como estoy seleccionando en forma aleatoria, o sea, siempre voy a seleccionar distintos individuos con diferentes características. Si la muestra es representativa, entonces esas características se compensan entre sí, entre los individuos seleccionados y no seleccionados, por lo tanto no hay un efecto de las características sobre la participación del programa. Ahora, como les dije, generalmente sí hay una
diferencia, es decir, características diferenciadoras entre los que son tratados, o sea, los participantes y los no participantes. Si esas características que determinan la participación en el programa son observables, entonces, ¿sí?, yo podría ¿sí?, levantar este supuesto, ¿sí?, o asumir que esto se cumple. ¿Qué significa esto? El valor esperado de la variable resultado cuando todavía el individuo que participó no participó, es decir, justo en el instante antes de comenzar el tratamiento, comenzar con el programa, condicionado, es decir, teniendo en cuenta las características del individuo, es igual al valor esperado de la variable resultado de un grupo de control, un grupo de empresas, ¿sí?, que no van a participar del programa, pero que, dada la información observable de los individuos, ¿sí?, en definitiva permite controlar esa diferencia entre individuos y por lo tanto partir de una situación donde lo que se llama en la literatura tendencias previas e iguales, es decir, busco un grupo de control que sea parecido al grupo que pertenece, que participa del programa, en función de las características observables de los dos. Eso es básicamente lo que plantea el supuesto de independencia condicional. O sea que previo al programa, dada la información que tengo observada, estos dos grupos de empresas respecto a la variable resultado son iguales. Ergo, a una se le aplica el programa, a la otra no. Cuando hagamos la medición a posteriori de la variable resultado, en principio uno debiese esperar que esa diferencia la podría atribuir, la podría identificar a la variable, al tratamiento. Básicamente este es un poco lo que plantea el supuesto. Es decir, entonces uno trabaja y dice, bueno, el individuo que participó en el programa menos los individuos que no participaron del programa, ¿sí?, condicionado a esta variable, condicionado a variables observables. Sobre esto se implementa, hacemos un poco de álgebra, se suma y se resta la situación contrafactual, es decir, estos mismos individuos en una situación en la cual no estarían participando del programa, ¿sí? Entonces, jugando un poco con eso, llegamos a esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? Esto que tenemos acá lo vamos a atribuir, vamos a asumir que es lo que llamamos la evaluación, el impacto promedio sobre los tratados, y esto que tenemos acá es lo que vamos a asumir que es igual a 0. Y cuando eso es igual a 0, si ustedes ven esto, esta diferencia no es más que son los dos términos de la ecuación anterior. Son los dos términos de esta ecuación. Entonces, básicamente lo que uno está asumiendo aquí es concretamente que si se cumple el supuesto de independencia condicional, entonces soy capaz de atribuirle, ¿sí?, a esta diferencia como impacto del tratamiento, en promedio. Esa es un poco la idea. ¿Qué es lo que puede suceder en la práctica? Dos problemas. Un problema es que tenemos que determinar un grupo de control. ¿Cómo determinar ese grupo de control? Lo vamos a ver más adelante. El segundo problema es que puede ocurrir que aparezcan características no observables, y por lo tanto no las puedo tener acá, que están afectando la decisión de participar del programa. Y por lo tanto tienen un efecto sobre la variable de resultado. O sea, previo al tratamiento hay una diferencia en la variable resultado que no es atribuida, a una variable observable, que no la puedo explicar con una variable observable, y por lo tanto necesito, y por lo tanto si lo estimo de esa forma, estaría atribuyéndole al programa un efecto que no le pertenece, básicamente. Esa es un poco la lógica. ¿Por qué? Porque como no lo estoy observando, no lo puedo controlar por esa variable. Y aquí aparece lo que se llama el método de diferencia en diferencia. Ok, imaginemos que
esos efectos o esa situación, esa variable no observable es constante en el tiempo, asumiendo que, como el ejemplo del SEO, este SEO que es mejor o sea, diferente al de otra empresa, y por lo tanto la gestión es diferente, es decir, la capacidad, digamos, esa gestión no observable, no la puedo medir, y por lo tanto es, digamos, un componente observable, es constante en el tiempo, es el mismo SEO a lo largo del tiempo. La inteligencia de la persona es algo en principio constante en el tiempo. Una persona es inteligente o no, supongo yo que lo puedo analizar de esa forma, más allá de la educación y la habilidad, que son otras variables que pueda tener la persona. Entonces, si uno dice, bueno, supongamos que ese componente no observable es constante en el tiempo, entonces, haciendo una diferencia previa a la medición del impacto, yo me puedo, disculpe la expresión, cargar ese efecto sobre la variable resultado atribuido al componente no observable. Esa es un poco la lógica. Fíjense, acá tengo una diferencia y después tengo, o sea, una primera diferencia y después tengo una segunda diferencia. A eso se le llama different, diferencia de diferencia. Esta primera diferencia, fíjense, es la variable resultado del individuo que participó del programa antes y después del tratamiento. ¿Qué logro con esta diferencia? Justamente, si mi componente no observable tiene un efecto que es constante en el tiempo sobre la variable resultado, si yo tomo diferencia temporal entre esa variable resultado, ese efecto que es constante en el tiempo desaparece. Lo mismo para el grupo de control. Si existe un componente no observable en el grupo de control, que es constante en el tiempo, entonces si yo tomo diferencia temporal de esos individuos, ¿sí? Entonces voy a estar eliminando ese efecto constante sobre la variable resultado. Una vez que elimine ese efecto constante, simplemente digamos, apelando a la independencia condicional, es decir, una vez que yo controlo por las variables observables la participación del programa, es decir, las tendencias previas, corrijo las tendencias previas teniendo en cuenta las variables observables, entonces puedo asumir que las tendencias previas de los individuos que participan y no participan del programa, es decir, grupo de control versus grupo de tratados, son iguales. Entonces la diferencia posterior del programa puede ser atribuida, ¿sí?, al programa. Es decir, hay una causalidad del programa sobre la diferencia, sobre la variable resultado. Cuando uno tiene, esta es la situación de dos instantes en el tiempo, T0, T1, se puede mostrar que esta diferencia, este different diff, cuando uno tiene más de dos periodos temporales y dentro de esa mayor cantidad de instantes en el tiempo que observa la información, tiene pre y post-tratamiento, información pre y post-tratamiento, entonces, utilizando un modelo de datos de panel, de efectos fijos que se llaman, que son a esto le llamamos efectos fijos, que son efectos fijos idiosincráticos propios, intrínsecos de los individuos, de las empresas en este caso, y efectos temporales fijos que afectan a todas las empresas por igual, pero que varían en el tiempo. Entonces, utilizando este modelo, ¿sí?, agregando aquí una variable, un término adicional que lo explico, uno puede estimar, o digamos, se representaría la situación de different diff, porque la estimación se hace por efecto fijo, y el estimador por efecto fijo básicamente es un estimador que toma diferencias no diferencia temporal, sino toma diferencia respecto de la media temporal. Entonces ahí se elimina el componente temporal. No observado, que es constante en el tiempo, quise decir. Esta sería nuestra variable que va a medir el impacto. Esta es una variable binaria que asume unos y ceros solamente. Va a ser 1 para el individuo
a partir del instante en que participa del programa, por eso tiene el subíndice IT, porque va a ser 0 previo al tratamiento, cuando inicia el periodo de tratamiento pasa a ser 1 y ahí se sostiene en 1. Tiene alternativas esta variable, porque de hecho uno puede medir impactos que se llaman impactos dinámicos o hacer una medición de un impacto promedio en todo el periodo de análisis, pero básicamente si uno quiere medir el impacto promedio del periodo de análisis, esta variable binaria va a ser ceros hasta que el individuo, la empresa, empieza en el programa, y a partir de ahí va a tener un 1. Para las empresas de control, es decir, para las empresas que no participaron del programa, van a ser siempre ceros. Entonces, de esa forma, uno puede atribuir, ¿sí?, el impacto causal del programa sobre esta variable. Bien, ¿cómo determinamos el grupo de control? Y acá es donde empieza a trabajar un poco, donde por ahora estamos metiendo la idea de Machine Learning, es a través de cómo determino este grupo de control. La determinación del grupo de control la hacemos a partir de lo que llamamos un método de Propensity Score Matching, que es básicamente matchar individuos que son parecidos a los tratados con no tratados. Es decir, busco dentro de la población de no tratados, a partir de características observables, ¿sí?, individuos parecidos. ¿A qué le llamamos parecido? Bueno, tengo muchas alternativas, podemos determinar muchas alternativas, pero básicamente esa es la lógica. Este método se basa en este supuesto, ¿sí?, el supuesto de solapamiento o soporte común. ¿Qué significa el supuesto de solapamiento o soporte común? Implica, dice que la probabilidad que un individuo participe del programa, dada la información observable, no es exactamente igual a 1. No es exactamente igual a 1, sino que se mueve entre 0 y 1. ¿Qué significa eso? Que hay individuos que pueden tener una probabilidad alta de participar, pero que no participaron, y individuos que pueden tener una probabilidad un poquito más baja de participar, pero que sí participaron. Esa es un poco la idea. ¿Y de qué nos sirve? Bueno, nos sirve que de esa forma yo puedo encontrar un individuo que tenga similares características de haber participado del programa a uno que sí participó, y por lo tanto ese sería como mi match, mi par, para poder compararlo en una medición de impacto. Esa es un poco la lógica. Entonces, a partir de eso, uno puede, bueno, este supuesto me permite hacer incluso una estimación, si uno asume que ese componente no observable no está presente, entonces uno podría eventualmente estimar directamente lo que llamamos del método este de matching. Pero generalmente se utiliza el matching con el efecto fijo justamente para poder controlar sobre posibles componentes de efectos no observables. Y es aquí donde entra la idea de, con David, decir, bueno, si esto no es más que una score, ¿sí?, es una clasificación de individuos, es decir, este individuo, evidentemente nosotros tenemos una etiqueta previa, que es el individuo que participó. Entonces, a partir del individuo que participó, uno básicamente lo que hace es calcular una probabilidad en función de los individuos que participaron versus los que no participaron, y buscar a aquellos individuos que tienen una probabilidad similar a los que participaron y hacer un match. La forma en que se hace ese match es variada. Se busca el vecino más cercano a partir de una medida de distancia, generalmente Mahalanobis, o incluso puede ser la distancia euclidiana, varios vecinos cercanos, y se pondera en función de eso cuántos vecinos tengo para cada individuo de control. A partir de kernels no paramétricos que apunten, bueno, un poco por ahí, va por eso. Entonces, si básicamente lo que yo busco es etiquetar, porque en definitiva lo que quiero hacer es, tengo una etiqueta previa y ahora quiero buscar individuos que tengan esa misma etiqueta pero que no participen del programa. O sea, tengo una posibilidad de entrenar algo, de decirle, mira, estos son los individuos que participaron y estos los que no participaron. Bueno, entrena, aprende, fíjate qué característica tienen, y después trata de decirme, de los que no participaron, cuáles son posibles candidatos a haber participado, que sean parecidos a los que participaron. Esa es un poco la lógica que
creo que es la lógica de estas técnicas, y dijimos, pucha, ¿y esto por qué no se...? Porque básicamente es una pregunta natural en esta metodología que uno puede... Entonces ahí es donde entraron Juan, Martín y Francisco, y nos están dando una mano enorme, porque la verdad que con David hicimos y nos chocamos contra una pared muy dura. Hicimos nuestras propias simulaciones que tenían cierta estructura, pero dijimos, bueno, pero fuimos a preguntarle a gente que sabe y nos dijeron, no, empecemos primero. Hago un paréntesis pequeñito, que lo voy a mencionar después de presentar algunos resultados, que es, esto es como un primer paso, porque eventualmente nosotros queremos hacer, o por lo menos David siempre me pelea ahí, pero yo quiero hacer otras cosas, es decir, no otras cosas, sino quiero ver si se puede lograr directamente aplicar, estimar el impacto con esta metodología. No solamente clasificar, sino estimar el impacto. Bueno, ya lo voy a mencionar. Entonces dijimos, bueno, no, dice, la gente que sabe nos dijo, miren chicos, empecemos por algoritmo de Machine Learning, árboles de decisiones, random forest, y los XGB, que son, si no sé cuál es la palabra de X, pero son gradient boosting, y el edge boosting, y con eso empezamos a hacer clasificación y predicción sobre los grupos, sobre la población que no participó David, si me querés hacer una corrección, me lo decís, no hay ningún problema. Sí, dale. Hacer una clasificación de las empresas que no participan del programa, pero que sean parecidas. Entonces hicimos algunas simulaciones, es decir, generamos datos simulados de individuos, o sea, de un grupo de control, un grupo de tratados y un grupo de ni controles ni tratados, es decir, tres poblaciones diferentes, o sea, generamos individuos de tres poblaciones diferentes. Ahí hago un pequeño comentario ahí, Ale. Sí, decime. Ahí son tres poblaciones distintas, pero los tratados y los controles provienen de una misma distribución. Nada más que a uno se le aplica el tratamiento y a los otros no, pero son iguales, básicamente. En el periodo pretratamiento son exactamente iguales en media, ¿no? En cambio, estos que llamamos NINI, son otros que provienen de otra distribución totalmente distinta, ¿no? Por ahora son algo totalmente distinto y es un poco para poner más ruido dentro de la simulación. Claro, en la práctica, ¿qué es lo que uno tiene cuando uno tiene una base de datos? Generalmente con cuando con David estamos trabajando con, por ejemplo, eventualmente podemos tener un listado de 600.000 empresas. Sobre esas 600.000 empresas, a lo mejor hay 1.500, 2.000, 3.000 tratados. Entonces, si pucha, tengo 3.000 tratados, tengo una población de 600.000, debéis encontrar controles. Bueno, esos controles, ahí en esas 600.000 hay de todo. Como dice David, hay empresas que no se parecen en nada a una de las empresas que participaban del tratamiento o del programa. Por lo tanto, no debiesen ser parte del control, porque si no, meterían mucho ruido. Hoy en día, en las primeras simulaciones estamos haciendo eso. O sea, controles y tratados son es la misma población, el mismo proceso generador de datos, y se diferencian a partir del tratamiento. Y la población, los que no van a hacer controles o van a ser candidatos a controles, ni los tratados, tienen, como dice David, los metimos para poner ruido. Estamos empezando a hacer diferentes alternativas, haciéndolo cada vez más real al problema, evidentemente, ¿no? Metiendo ruido, que las poblaciones, incluso de las poblaciones controles, van a ser diferentes, solapamiento entre las distribuciones, bueno, en fin, eso lo estamos analizando todavía, sino que esto es una primera salida y lo estamos comparando a estos dos métodos con lo que la literatura habitualmente hace, que es estimar un modelo logístico. ¿Sí? O sea, la probabilidad la estimamos a partir de un modelo logístico, y el modelo logístico nos da una probabilidad, y esa probabilidad, a partir de una medida de distancia, buscamos el vecino o los vecinos más cercanos. Primeros resultados, ¿qué es lo que están viendo acá? A ver, déjenme empezar por esto.
acá tengo dos medidas reales del impacto, ¿sí?, sobre individuos, siempre generando datos longitudinales. Voy a tratar de, pues ya que me estoy quedando sin tiempo. ¿Qué hicimos? Lo medimos, y acá corregime si te meto la patada ahí, por favor. El que dice controles reales, ¿qué dijimos? Bueno, nosotros ya como simulamos los datos, tenemos los controles y vamos a hacer la estimación del efecto fijo del modelo que vimos anteriormente, utilizando los tratados, que eso sí sabemos quiénes son, y los controles verdaderos, los que realmente nosotros simulamos como control. Entonces, ese sería como nuestra estimación real si tuviésemos la capacidad de estimar con los controles reales, Claro, con los ahí que son parecidos. hago un pequeño comentario. Nosotros en la práctica, digamos, los individuos, empresas, lo que sean, que tratamos, sabemos quiénes son los que tratamos, eso lo conocemos, ¿no? Entonces, bueno, ese cálculo está hecho en base, bueno, ahora, como no, esto es una simulación, vamos a usar y vamos a hacer la comparación contra los controles, utilizando un modelo, ¿no?, que es el que utilizaríamos para hacer la estimación, ¿no? Ese Exactamente. modelo podemos tener algún error de especificación del modelo, pero que en la práctica, en la realidad, nunca lo vamos a saber eso, ¿no? Entonces, Exactamente. ahí está estimado con un modelo en el que podría estar mal especificado, ¿no? Exactamente. Este sería como el punto de comparación. Porque en definitiva estamos comparando dos grupos de individuos que son iguales y que solamente se diferencian porque el grupo tuvo el tratamiento y el otro no. Listo. Y esto es tomando diferencias. David, explícame vos, porque vos la tenés más clara cómo lo calculamos eso. Bien, acá yo puedo rayar, Ale, acá. Te tengo que Sí, pedir autorización. con las anotaciones. Ah, no sé si te deja, César, y si no, utiliza el tuyo, no te va a dejar, no. No, porque no. Bueno, no importa, lo hagamos corto. Básicamente lo que Bueno, hace es eh, tomar el promedio, o sea, toma la diferencia de los tratados y los controles por periodo, claro, y después exactamente. promediar. La diferencia, yo calculo en los periodos post-tratamiento, porque ahí es cuando aparece la diferencia, calculo la media de los controles, la media de los tratados, y hago la diferencia periodo a periodo. Eso es lo que me representa el 531. Eso en la práctica Exactamente. no lo voy a Este hacer. valor no lo conoceríamos nunca. No hay forma. Este no hay forma. Este es asumiendo de que tenemos un grupo parecido. Bueno, resumiendo, el sesgo, utilizando el modelo logístico y utilizando los dos métodos de Machine Learning. Hay una pequeña mejora, muy pequeñita, ¿sí? Muy pequeñita, en función, esto es sobre este valor y este sesgo es sobre este otro valor. Sin embargo, si uno mira el error cuadrático medio que van cometiendo los modelos sobre 100 simulaciones, sobre 100, todavía estamos haciendo poquitos datos, sobre 100 simulaciones, fíjense que hay una mejora, 0,43, 0,47 el modelo logístico, 0,17 y 0,41 el modelo Machine Learning, 0,84 contra 0,48 y 0,57. ¿Sí? O sea, el XGB, o sea, tiene una mejora importante sobre el error cuadrático medio. No solamente eso, sino que en ninguna de las 100 simulaciones el modelo logístico fue capaz de capturar todos los controles. El 33% de las veces, en un caso, y el 38% de las veces, estos modelos fueron capaces de capturar, es decir, de detectar realmente a los controles, a todos los controles, con lo cual hay una mejora en principio sobre, incluyendo datos simples, ¿eh? Hay una mejora, evidentemente hay que hacerlo más realista. Y bueno, y estos son algunos temas que queremos incorporar, que queremos empezar a trabajar. ¿Qué pasa cuando hay entrada secuencial? Acá en estos modelos asumimos que todos los individuos entran al programa en un instante del tiempo. Eso en la práctica no suele suceder. Hay entrada secuencial, es decir, una empresa entra en el periodo A1, otra empresa en el periodo 2 y otra empresa en el periodo 3. Y eso tiene complicación porque el modelo logístico no captura eso, los modelos de Machine Learning que estamos analizando tampoco. Entonces ahí estamos pensando ya, de hecho estamos trabajando en modelos de redes neuronales que capturen la dinámica temporal de los datos. Covariables, es decir, ahora estamos utilizando solamente la historia
la variable resultado, es decir, la historia de la variable resultado, para hacer la predicción de los individuos que participan y no participan, y a partir de ahí, o sea, entrenar y a partir de ahí hacer una nueva clasificación. Las covariables, meterle covariables, porque uno tiene covariables que explican los individuos, porque de hecho ahí aparecen los supuestos de independencia condicional. ¿Cómo ponemos eso en estos modelos y eventualmente en modelos de redes neuronales? Y por último, y con esto ya cierro, medir, o sea, no hacer un análisis de regresión, sino, de clasificación, sino hacer un análisis de regresión, es decir, estimar la variable resultado con y sin tratamiento, y entonces hacer la diferencia. Es decir, con tratamiento uno la tiene, sin tratamiento, es decir, hacer una predicción de la variable resultado y a partir de ahí hacer una estimación directamente utilizando alguno de estos modelos de Machine Learning. De hecho, hay algo hecho escrito a través de métodos bayesianos, no a través de métodos de Machine Learning, en esta idea. Y me fui en tiempo, lo siento, no hablo más. No, está súper bien el tiempo, Alejandro, David. Muy, muy interesante la presentación. Existen muchas dudas, entiendo que esto es un trabajo en curso, por lo tanto es natural que sea así. Me llama la atención la componente estadística fuerte desde el punto de vista teórico, estos valores esperados, estas diferencias, la teoría y los supuestos que se están realizando. Hay todo un peso desde el punto de vista de reconocimiento de patrones estadísticos aquí que es bien, bien interesante. Hay varios modelos de Machine Learning que son de naturaleza estadística, ¿ya? Que pienso yo que a lo mejor hay una aproximación natural a la propuesta que están planteando, pero escogieron esta ruta de estos árboles o bosques y proponías también el tema de las redes neuronales. Bueno, ahí en lo que es serie de tiempo están las redes neuronales recurrentes. Y allí se ha demostrado que, por ejemplo, las GRU y las LSTM son tipos de redes que han dado muy buenos resultados. Entonces manejan compuertas, son tipos de redes que manejan este concepto que se llama gates. Y justamente, como les comentaba, la tesis de magíster que estamos finalizando ahora con Catalina Silvestre, que está en la otra, su presentación está en el canal, Sí. precisamente trabaja con una de ellas, trabaja con LSTM. Pero tienes otras alternativas también en redes neuronales profundas, tienes las Convolutional Neural Networks, y últimamente, en los últimos años, ha surgido un gran contendor, que son los transformers, ya que es la tecnología que se viene para procesar series de tiempo. Así que yo les sugiero examinen esa parte. Ya he visto algunos colegas que trabajan con datos del área económica que ya están realizando aproximaciones con transformers y se está transformando el estado del arte en varios problemas que tienen que ver con análisis de tiempo. Así que eh, les pego el aviso. Sí, no, sí, seguramente, porque como estamos comenzando, estamos en un punto donde uno puede tomar otros rumbos, de hecho, sí, totalmente. Mm. Sobre las redes convolucionales, sí lo pensamos con David originalmente, lo sugirieron que empecemos primero con la, de hecho en este momento estamos trabajando con las LSTM. El tema era, porque dentro de nuevo, esto es por ignorancia mi comentario, tiene que ver con cómo incorporar después las covariables dentro de, o sea, porque uno tiene la variable resultado que me sirve como historia para determinar una tendencia inicial similar entre tratados y controles. Pero además yo tengo covariables que ayudan a explicar la variabilidad de la variable resultado. Entonces, ¿cómo incorporas todo eso en términos, porque tengo muchos individuos y temporalmente variables? ¿Cómo? Y eso no lo sé, capaz que sea simple, no lo tengo claro. Claro, uno de los grandes desafíos cuando procesamos múltiples series de tiempo es que las series de tiempo van procesando la información de a uno, entonces tienes que plantear los problemas de manera adecuada y eso
en cierta medida es una componente importante del trabajo para poder procesar con este tipo de redes. Entonces, es parte del desafío. De hecho, si Mira, no recuerdo mal, David, disculpa, César, no, 666. no, yo le quería hacer una consulta. Dale, dime, Es dime, que dime. no me quedó del todo claro y no sé si hay consulta también del público. No veo que no han colocado información en el chat, pero a mí no me quedó absolutamente claro cómo se transformó este problema que estamos viendo ahora en un problema de Machine Learning. Entiendo que hay una simulación de por medio y un valor que se está Acá, extrayendo. ahí. Ya, si podrías, por favor, explicarme de nuevo esa parte. Sí, Dale, David, dale, David. A ver, nosotros lo que estamos buscando, ¿no? O sea, nosotros tenemos un grupo de tratados, ¿no? Y sobre todo el universo restante de individuos, queremos buscar otro grupo que sea comparable con este grupo de tratados. Entonces, nosotros tenemos que clasificar al resto del universo, sacando este grupo de tratados que ya lo conocemos, lo tenemos que clasificar para decir, bueno, ¿es parecido a un tratado o no lo es? Y entonces, ese parecido, ¿no? Esa es la parte del modelo que tenemos que usar y decir, bueno, a ver, parecido en qué. Bueno, ahí es cuando decimos, bueno, en tendencias previas al tratamiento que sean iguales. Entonces, ahí es cuando hacemos la selección y ahí es cuando entra a jugar estos modelos de clasificación, como el XGBoost, ¿no? Entonces, ahí es cuando nos clasifica y nos dice, ¿este es parecido a un tratado o no lo es? Si es parecido a un tratado, lo llamamos control para después compararlo con este grupo de tratados. No sé si se explica un poquito. Sí, sí, pero no entiendo todavía las magnitudes, porque cuando vemos la tabla de resultados hay valores que rondean, no sé si es 5.000 y tanto, esa coma, si es del orden de No, es miles un o 5, es 5, es un es valor. 5. Claro, Dice no me 5, queda. o sea, esto es, a ver, si no recuerdo mal, los valores iniciales de David representa, porque los iniciamos en que en 100 lo hemos iniciado o en 10. Eh, a ver, Es decir, la no, variable resultado la iniciamos creo que en 10, por ejemplo, ¿sí? Y esto representa 5 en promedio o sea, generamos 10 periodos. De esos 10 periodos, a partir del periodo 5 en adelante, hay un tratamiento. El efecto promedio del periodo es aproximadamente 5 sobre 100. O sea, estaríamos hablando de un 5% de impacto sobre la variable resultado por parte del tratamiento. Y eso es lo que tendríamos que identificar más o menos hoy en día. Que claro, es generalmente es eso más es o menos lo comparable. que se suele observar en los trabajos empíricos. Sí, David, disculpa. Esa magnitud, digamos, es un parámetro que algo que también vamos a tener que simular es distintas magnitudes, o sea, darle una magnitud alta, o sea, un shock muy grande a los tratados, Mira, es yo un shock no, muy grande, que ahí deberían funcionar todos más o menos bien, y después darle un shock que sea más pequeño, que ahí a lo mejor ya algunos modelos empiezan a fallar porque no lo detectan, porque se pierde dentro del ruido, ¿no? Entonces, eso es parte, digamos, de otras simulaciones, ¿no? ¿se ve el Sí, gráfico? Sí, está Entonces, bien. ¿cuál es la idea? La idea es que, bueno, yo tengo individuos que tienen una evolución, acá inicia el tratamiento, este es el punto inicial del tratamiento. Entonces, yo lo que estoy buscando es individuos que tengan evolución similar previa y a partir de ahí, ¿qué es lo que asumo? Hay un grupo, los azules, que eventualmente tienen tratamiento. Entonces, esto es lo que va a pasar en el tiempo. O sea, estos son los individuos, esta sería la situación contrafactual que nosotros desconocemos y la creamos a partir de este grupo de control, a partir de los modelos de clasificación. Entonces yo lo que voy a hacer es básicamente atribuir esa diferencia que existe entre el grupo de control y los individuos al tratamiento, a Claro. partir de encontrar con los modelos individuos que sean parecidos en las tendencias previas de la variable resultado. claro. O sea, si entiendo bien, lo que buscan es, tienen distintas series de tiempos, una serie de tiempos que tienen más bien una forma lineal, que son aquellos que no tienen tratamiento, pero otros que tienen una inflexión una vez que ocurrió el tratamiento. Entonces, cuando tenemos un ejemplo, queremos saber si se parecen más a los que no tenían el tratamiento o a los que sí tenían el tratamiento.
Previo al tratamiento, exactamente, porque después, a partir de ahí ya no me sirve, porque los individuos que he tratado ya son distintos, pero porque digamos, tienen un efecto del tratamiento. Entonces, previo al tratamiento, yo estoy buscando individuos que sean lo más parecidos a los que trataron. Entonces, entrenamos los modelos de Machine Learning con las etiquetas que conocemos, que son los tratados, y después quitamos a esos individuos y hacemos la predicción sobre el grupo para buscar controles. Claro. Me llamó mucho la atención que mencionaste la distancia de Mahalanobis, que lo que pasa es que cuando uno está en el centro comprando en el mall no escucha esa palabra muy frecuentemente. No. Pero resulta que para las personas que tenemos una formación en estadística, en reconocimiento de patrones estadísticos, la distancia Mahalanobis es tremendamente importante. Pero resulta que acá esta imagen que tú estás explicando se me asemeja mucho a la serie que vimos justamente la semana pasada, que fue la charla de Eduardo Velázquez. Yo te recomiendo revisar la distancia que se llama DTW. Y si gustas, puedes revisar la charla de Eduardo Velázquez, Ajá. porque él la comenta y ahí están los detalles, el nombre de cómo funciona y puedes buscarle el hilo, porque puede ser que esa distancia te vaya a dar buenos réditos, porque resulta que te permite detectar secuencias y se adapta a las distintas inflexiones, busca inflexiones comunes y hace las similitudes de las distintas secuencias. Entonces, Ajá. pienso yo que podría ser Es bueno. interesante. De hecho, en este momento estamos con eso, porque parte del problema que tenemos que resolver todavía es cómo seleccionar a partir de las probabilidades, de decir, bueno, yo tengo esta probabilidad, ¿qué es, digamos, a qué le llamo parecido a esta otra? Digamos. Entonces, una forma podría ser eso. De hecho hoy la distancia Mahalanobis es una alternativa y puede ser otra. Lo vamos a mirar seguramente. Ujú. Jimmy está levantando la Sí, mano. sí, Jimmy, sí, justo íbamos para allá. Jimmy, por favor. Hola, hola. Lo que pasa es que cuando yo escucho que se busca individuos parecidos, a mí de inmediatamente se me viene a la cabeza el problema de cluster análisis. O sea, no sé si han buscado por ahí algo, porque si están tratando de identificar individuos que se parezcan antes de que comience este proceso, es que podrían buscar justamente patrones desde ese punto de vista, utilizar algoritmos que permitan identificar grupos y a partir de esos grupos determinar cuáles son las características, cuáles son los patrones de esos grupos. Yo, no sé, lo planteo quizás Sí, sí. puede ser una Sí. alternativa. Bueno, están usando algo para hacer la clasificación entre control y no control, ¿no? Están usando Camils para separar, ¿no? Mm. A los grupos, ¿no? El tema es, y ahí es cuando se va a poner un poco más interesante, que capaz que algo de clúster no funcione tan bien, es cuando las distribuciones, porque por ahora estamos poniendo la distribución de controles y tratados que sean exactamente la misma. Cuando nosotros le empecemos a diferenciar, o sea, que digamos, bueno, a ver, los tratados supongamos que vienen de una distribución que ya no es exactamente la misma a los controles, entonces que se Ajá. Mira vos. empiecen a tener solapamiento con otros y empecemos a diferenciar, ahí es probable que ese tipo de técnica no falle, no funcione tanto, ¿no? Entonces, claro, acá va a depender todo de los supuestos que uno tenga bajo la problemática en cuestión, ¿no? Entonces ahí tendré que Pero decidir sí. cuál de las técnicas usar. Sí, sin duda hay un montón. Gracias por tu intervención, Jimmy. Yo creo que va por ahí, digamos, ahí Sí. descubriste, digamos, una nueva línea de cómo Sí. abordar este tema. Sin duda tiene muchas visiones. Lo que Jimmy mencionó, hay un autor, digamos, me parece que es su apellido, ZHU, escribió un libro sobre aprendizaje semisupervisado. Y él menciona la técnica que se llama Cluster Then Label, que es lo que comentó Jimmy, que es tomar los datos, hacer clúster y una vez que están los clústeres, etiquetarlos. Y eso es un tipo de aprendizaje semisupervisado, de hecho. Bien.
La Se podría tratar, porque claro, pues nosotros si bien tenemos una etiqueta previa, lo podríamos, pregunto, ese tipo porque digamos, el clúster ahí en principio no es bueno, ¿de qué forma es semisupervisado? Semi-supervisado en el sentido de que tú tomas los datos, la secuencia en este caso, y no conoces el origen, no sabes si son de casos de prueba, de control o no. Solamente a partir de la secuencia las clusterizas, solamente a partir de la información que te entrega la secuencia. Y una vez que tienes los clusters, luego revisas y ves la realidad, a qué secuencias pertenecen, a qué tipo de control pertenecen, si ¿Y control o no. aprende con eso después? Después con eso entrenas el clasificador, con esa información. Ah, Esa entonces es sí la parte podría del label. ser. Cluster es lo que Sí, 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 menciona sí. Jimmy, y después viene, una vez que etiquetas, viene la parte del label, que es lo que ustedes muestran con los algoritmos Machine Learning que ustedes comentaron. Claro, podría tomarse. Porque entonces, sí, sí, podría ser, porque de última ahí le estás dando información, porque la estás chequeando, porque bueno, nosotros el grupo de control que ya tiene una etiqueta, que en definitiva a eso apuntamos, individuos que se parezcan a estos que tienen etiqueta, se podría pensar, sí, sí, totalmente. Totalmente, Sí. César. Gracias, Jimmy. Y otra cosa, disculpe, es no sé qué metodología están utilizando para realizar la selección de atributos, porque, bueno, a lo mejor también eso lo realizan de manera inmediata cuando generan el modelo clasificador, pero la selección de atributos creo que también es importante porque les va a permitir a lo menos entender cuáles son las características relevantes, digamos, que cada uno de los individuos tiene y que influyen finalmente en el modelo. Porque muchas veces ocurre que hay información que es redundante, eh, y creo que también selección de atributos es otro punto importante. Yo creo que ya lo están manejando, no sé, a mí me da la... No, sí, no. O sea, a ver, Exacto. primero, todavía no llegamos a meterle las covariables y los atributos de los individuos, pero el tema es que generalmente uno no tiene demasiadas variables en la base de datos como para estar diciendo, ¿sabe qué? Esta la dejo afuera. Uno chequea, hace un análisis si la variable es significativa, si eventualmente tiene un efecto sobre la explicación, pero tampoco es que tengamos demasiadas variables como para hacerle un análisis de atributos. Pero es cuestión de tenerlo en cuenta eso. Sí, 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 exactamente. Por ahora no Oye, estamos incluyendo ningún atributo, digamos, extra más que las tendencias previas. Sí. ya. Bueno, estamos en el tiempo. ¿Qué hora ya están en Córdoba, cierto? Sí, acá son las 8. Ah, ya, Sí. no es tan tarde tampoco. No, no, no estamos bien. Sí. Oye, maravillosa la presentación, creo que se dio una dinámica muy tipo workshop. Esperamos que Exactamente. nuestra retroalimentación sea de Sí, utilidad, seguro. y muy interesante el tema, y les deseamos mucho éxito en el desarrollo de este trabajo. Bueno, Vamos a esperar el paper cuando esté listo, es, envíenlo por favor para estudiarlo y citarlo, ojalá. ojalá, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y no, bueno, y eventualmente si cuando tengamos más resultados, más realizados, si nos invitan de nuevo, presentamos ya los resultados concretos con algún programa en particular. Pero fantástico, fantástico. Muchachos, muchas Bueno, gracias por este a espacio. ustedes. Qué entretenido hablar de estos temas que nos motivan, y hoy día fue un chapuzón bien interesante en los detalles de un trabajo en desarrollo. Eso es muy interesante, es una visión diferente, va complementando un poco las distintas charlas que estamos realizando. Así que les envío un abrazo a la distancia a todos y Igual. cuídense mucho. Y Muchas gracias. esperamos vernos pronto con otra charla así de interesante. ¿Ah? Que estén Muchas muy gracias, bien. César. Hasta luego, Ya, saludos a todos. cuídense. Hasta luego, gracias. Chao, que estén bien.